Bueno, continuamos, ¿verdad?, con esta serie, La familia que Dios quiere. Ya por varias semanas hemos estado estudiando esta temática y el día de hoy nos corresponde considerar lo que es el rol de los padres. Entonces, bueno, quiero preguntar a cada uno de ustedes si en esto todos pueden participar, todos los que son padres y también los que no han sido padres aún, pero pueden quizás pensar cómo les gustaría. Bueno, para los que ya son padres, ¿cómo ha sido la experiencia de ser padres? Ya esa es una pregunta. Y para los que no lo son, bueno, ¿cómo les gustaría? ¿Cómo se proyectan? ¿Cómo piensan que les gustaría ser como padres? Todos participan. Aquí no hay bueno ni malo. Es solo poder compartir y saber cómo ha sido el caminar junto a sus hijos. Hermano, bueno, en mi caso personalmente ha sido una experiencia de aprendizaje, eh, pero creo que me falta mucho. Mirándome a mí mismo, siendo honesto conmigo mismo, creo que me falta largo camino por recorrer, por mejorar, por aprender, tal como decía nuestro hermano Lara, en el proceso nos equivocamos. Pero lo bueno de todo esto es que tenemos el consejo de la palabra del Señor. Allí está, hace ya por muchos siglos, la palabra del Señor hablando a nuestras vidas. Hoy en día no tenemos la excusa de decir es que no sé o me he equivocado, porque finalmente el Señor nos manda a escudriñar las Escrituras, a buscar de Él. Por lo tanto, todos los que estamos en esta labor de padres deberíamos por lo menos saber los principios básicos, y los que no, y el desafío es para todos, porque tarde o temprano hombres y mujeres nos proyectamos en la vida, nos vamos a casar se van a casar y eso finalmente traerá como consecuencia hijos, formarán una familia. Por lo tanto, necesitan desde ya también prepararse. Ahora, ¿qué puedo decir para aquellos que se proyectan? Que lo que uno proyecta en el papel suena muy bonito, muy lindo, pero es difícil poder concretar y cumplir. Pero no así la palabra del Señor. La palabra del Señor no falla, ella permanece para siempre. Ella va a germinar en el corazón, ella va a provocar resultados en la vida de las personas. Ella no vuelve vacía. Y esa es la garantía que tenemos los padres, de que si hacemos lo que el Señor nos dice, bueno, cosas van a ocurrir. Debe haber una transformación en el individuo, en quien apliquemos la palabra del Señor. Bueno, hoy día nos toca, como bien decía, en la familia que Dios quiere, este rol que nos toca a nosotros, los padres. Y para eso, bueno, quiero invitarles a orar y que podamos también disponer nuestros corazones para que el Señor hable en esta hora a través de su palabra a cada vida, a cada corazón. ¿Oramos? Yo tengo allí el Salmo 127 y voy a leer para ustedes. Es un salmo que nos habla en este caso de los hijos, salmo muy conocido. Dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos ávidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en las puertas. Allí entonces está el Salmo 127 del 3 al versículo 5, que nos habla de esta herencia. Yo traje acá una versión de un lenguaje actual para poder entender quizás un poquito mejor. Dice: los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Los hijos nos nacen, son nuestra recompensa. Los hijos que nos nacen cuando aún somos jóvenes hacen que nos sintamos seguros, como guerreros bien armados. Quien tiene muchos hijos, bien puede decir que Dios lo ha bendecido. No tendrá que avergonzarse cuando se defienda en público delante de sus enemigos. Allí está. Entonces, ¿qué podemos obtener, extraer de buenas a primeras en este versículo? Es que los hijos son bendición. Y esta bendición es una herencia de parte del Señor para nuestras vidas.
Es decir, en esto no hay algo negativo, sino es algo positivo para nosotros. Pero el pensamiento actual nos enseña algo diferente, ¿o no? La sociedad actual nos enseña que no, que los niños son un estorbo, que nos quitan de nuestro tiempo, que llegaron a arruinar nuestros planes. Pero en la mente de Dios nunca ha sido eso. En la mente del Señor los hijos no están para truncar nuestra vida. Como Él los ve, es que ellos son bendición para nosotros. Y no solo eso, sino que es una bendición directa de parte de Dios. Por eso dice el texto allá, herencia de Jehová. Es el regalo de Dios, hermanos, para nuestras vidas. Y si en algún momento hemos llegado a pensar que son, así como el mundo piensa, son un estorbo, llegaron a interrumpir nuestra vida, bueno, necesitamos pedirle perdón al Señor y que Él nos ayude a reenfocarnos. Porque probablemente estamos mirando no con ojos de Dios, ni con ojos espirituales, sino que lo estamos mirando, lo estamos viendo igual como el mundo lo ve. Un tropiezo, un obstáculo. Ellos llegaron para arruinar nuestros planes, nuestra vida, pero no lo es así. Si es así, si ha llegado a pensar de esa manera, necesitamos venir al Señor, pedir perdón y decir, Señor, perdóname por menospreciar tu herencia. Recuerde, es un regalo del Señor para su vida. ¿Qué mayor honor? ¿Qué mayor honor, hermanos, poder tener un regalo de parte de Dios? Ahora, todo lo que tenemos proviene de su mano, pero es maravillosa la manera poética en cómo se presenta acá y se nos dice que es la herencia del Señor para nuestras vidas. Si no lo estamos mirando con ojos espirituales, bueno, le animo a reconsiderar su mirada, su visión. Yo sé y he vivido, he experimentado en estos pocos años que es desgastante, que es cansador. En alguna oportunidad yo le decía a los hermanos enseñando del tema de la familia, no sabía que era tan agotador decir no. Agota. Agota a los hijos decirle, hijo, no, eso no, acá, allá. Agota, ¿no? Probablemente usted lo ha experimentado y comparte aquello, que es agotador, es cansador. Pero acá también se nos muestra que hay una retribución. Estos hijos en algún momento crecen y están en defensa, dice allá, del padre, de la familia. Es decir, no estaremos solos. Bueno, hay todo un contexto detrás de lo que está diciendo el salmista allá. Pero si hay algo que podemos destacar de este salmo es que en el corazón del Señor es una herencia, es algo bueno. Si no lo estamos mirando con los ojos del Señor, quiero animarle a volvernos al Señor, a reconsiderar nuestra mirada y a decir, igual que el salmista, es herencia de Jehová. No es cualquier cosa, no es como el mundo lo ha planteado. No es un accidente, no vienen a robar nuestro tiempo, no vienen a quitar simplemente nuestras energías. Es el regalo del Señor para nuestras vidas. Ahora, que eso conlleva trabajo, por cierto, sí. Y Él nos va a decir también cómo es que debemos hacer este trabajo. Bueno, este salmo entonces habla de los hijos, de cómo esto es una herencia de parte de Dios, un regalo valioso, una fuente de fortaleza. Los hijos, especialmente aquellos nacidos en la juventud, son amparados con flechas en la mano del guerrero que pueden ser usadas para defender y proteger. El salmo enfatiza la bendición de tener muchos hijos y la protección que ellos brindan al enfrentar a los enemigos. Entonces, mi querido, necesitamos rescatar lo valioso que es este regalo. Es un regalo valioso, es un regalo de parte del Señor a nuestras vidas. Por tanto, miremos con esos ojos, con los ojos del Señor, y tal como el salmista tenía esta capacidad de ver a los hijos como la herencia de Jehová. Así que cada vez que esté cansado, mírelo y diga, herencia de Jehová son los hijos. Es algo que necesitamos estimar y apreciar. Es el regalo de Dios para mi vida. Mire, piense usted, ¿quiénes somos nosotros para que el Señor nos esté colmando de bendiciones y de regalos? No somos nada, no somos nadie. Pero en su plan a Él se le ocurrió la familia, los hijos.
Y bueno, tiene también propósito aquello, que es moldear nuestro carácter, nuestra vida, nuestra forma de ser. Y creo que hasta en alguna manera se conecta con esta relación que nosotros tenemos con Dios. Hoy día yo puedo entender mucho mejor a Dios al ser padre, porque puedo entender toda la benevolencia, la misericordia que Él tiene. Yo cuando miro a mis hijos, yo delante del Señor no me considero mejor que ellos. Lo que yo digo, Señor, así soy yo. Así es como yo soy también contigo. Como es Joaquín, como es Cristóbal, que no obedece a la primera, que me tienes paciencia. Bueno, es así como también yo debo ser. Por lo tanto, cambia nuestra perspectiva, cambia nuestra mirada al tener un hijo o más hijos. Podemos entender mucho mejor al Señor y su amor y su mirada que Él tiene también de nosotros. Su paciencia, su bondad, su misericordia, su amor, su mansedumbre. Las oportunidades que nos da una y otra vez. ¿No le ha pasado que nosotros a veces decimos 1, 2, 3? ¿Hasta cuánto contará el Señor esperándonos que hagamos lo correcto? Una oportunidad más y tú ya sabes, ¿o no? ¿Y cuántas oportunidades nos da el Señor? Cambia la mirada, cambia nuestra perspectiva al tener hijos y considerar que también nosotros somos hijos del Señor y que Él es nuestro Padre. Entonces, recordemos aquello, hermanos, cuando el enemigo quiere tentarnos y decirnos que no es bendición, porque eso es lo que Él va a querer hacer en su mente y en su corazón, recuerde lo que dice la palabra del Señor y cómo el salmista lo entendió. Herencia de Jehová son los hijos. La prioridad es que nuestros hijos sean salvos, es decir, que conozcan al Señor. Y yo quiero compartir con ustedes 2 versículos. Recuerde, es herencia de Jehová, los hijos son primeramente un regalo. Ahora vamos a hablar de la prioridad, lo primero de lo primero, ¿qué es lo más importante a la hora de tener hijos? Probablemente muchos podrían decir, tener buenos hijos, bueno, no es un mal pensamiento. ¿Podemos decir, quiero hijos profesionales? No, no es malo, es bueno. ¿Pero qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿De qué nos sirve tener buenos hijos y que ellos incluso sean profesionales y nada en contra de los estudios y de que sean profesionales? Eso es bueno. Pero si pierde su alma, bueno, la meta, hermanos, debe ser alcanzarlos para Cristo. La prioridad debe ser predicarles el Evangelio, que ellos puedan llegar al conocimiento del Señor. Mire, yo la verdad tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano, pero los hijos de pastores no nacemos salvos. La Biblia nos muestra que la salvación es personal, que cada uno debe creer en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. El que cree no es condenado, el que rehúsa creer, dice la Escritura, ya ha sido condenado. Por lo tanto, cada uno tiene que tomar una decisión. Y en eso es que uno necesita centrarse, enfocarse y que nuestros hijos lleguen a conocer al Señor. Entonces, eso significa que necesitamos predicar desde temprana edad. Probablemente no con toda la erudición y con toda la terminología de lo que es el Evangelio, porque a la edad pequeña eso el niño no va a entender ciertos conceptos de la teología, ¿o no? Pero sí podemos decirle o enseñarle qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que le agrada al Señor, qué es lo que no le agrada al Señor y qué fue lo que Él hizo por nosotros en consecuencia del pecado. Entonces podemos ir mostrando pequeñas nociones hasta mostrar el plan completo y que Él pueda entender. Bueno, de Timoteo se nos dice lo siguiente: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. También dice allá, 2 Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces se nos cuenta acá que Timoteo desde la niñez supo las sagradas escrituras. Pero eso no es porque él fue un erudito y salió leyendo desde el vientre de su madre. No, fue su mamá y su abuela las que le inculcaron la palabra del Señor. Y allí es donde como padres nos toca. Nos toca compartirle la palabra, nos toca comunicar, nos toca enseñar. Entonces se nos dice acá de las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús.
bueno, algo que quiero despejar y resolver también a través de este versículo, que este versículo pudiese para algunos generar la especulación de la inseguridad de la salvación, o que la salvación se efectúa en un largo plazo, es decir, que vamos camino a, pero las Escrituras no nos enseñan eso. Hay muchos otros versículos que nos muestran que si aceptamos a Cristo, tenemos la vida, que si hemos creído, hemos sido sellados con el Espíritu Santo, entonces la salvación es automática al momento de creer. Pero hay algunos que consideran o malinterpretan este versículo cuando dice allá las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Es decir, Timoteo aún no es salvo, es lo que algunos plantean. Va en camino a... Bueno, para despejar esta duda necesitamos considerar de qué el apóstol Pablo está hablando. Y él está hablando, recuerde, la historia se está escribiendo con ellos. Primera y segunda Timoteo no está escrito y probablemente parte del Antiguo Testamento tampoco lo está. La historia se está escribiendo con ellos. Por lo tanto, cuando les dice allá que de la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, ¿cuáles escrituras? El Antiguo Testamento. Entonces Pablo le está diciendo, desde tu niñez has sabido el Antiguo Testamento, el cual te ha guiado para el momento de ahora, para que aceptes a Cristo, porque eso es lo que hace el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, hermanos, nos da nociones. ¿De qué? Bueno, nos muestra la pecaminosidad del hombre, nos muestra que el hombre está separado a causa del pecado, por eso fue echado de Edén, ¿o no? A causa de su desobediencia, y por eso entró la muerte, y por eso entró la separación entre Dios y el hombre, o el hombre y Dios. Entonces el Antiguo Testamento nos va dando luces y nos va guiando para que llegado Cristo tú y yo podamos entender, este es el Cordero. En el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que debía hacerse? El derramamiento de sangre. Se debía pagar con sangre de animales para aplacar el pecado. Pero venido Cristo entendemos que Él fue quien pagó por nosotros. Por eso la idea acá cuando se le plantea a Timoteo y se le dice las Escrituras, el Antiguo Testamento, los cuales te pueden guiar para que seas salvo. Aprendíamos a través de Gálatas que finalmente el Antiguo Testamento o la ley en sí fue nuestro ayo, fue nuestra maestra, fue nuestra institutriz. Eso es lo que dice Gálatas. ¿Para qué dice? Para llevarnos a Cristo. El Antiguo Testamento nos encerró por todos lados, nos dejó sin escapatoria y nos dijo, eres pecador, no puedes cumplir, no puedes llevar la ley de Dios, de tal manera que necesitas un Salvador y ese Salvador es Cristo. Entonces, eso es lo que se está planteando acá. El Antiguo Testamento llevó en esta progresión a Timoteo para que él pudiese ser salvo y luego nos ratifica cómo es que se obtiene la salvación. Nos dice la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y cuando miramos el segundo versículo que yo tengo aquí, que dice, trayendo a la fe, trayendo a la memoria la fe no fingida. ¿Cuál fe? La salvación. El evangelio, el haber creído. Su abuela, su mamá creyó a Cristo Jesús por fe y se lo transmitió a Timoteo. Y eso es trabajo, eso es una labor, eso implica tiempo, eso implica dedicación. Pero es algo, mis queridos hermanos, en lo cual necesitamos. Probablemente eso es lo más importante en la vida, es lo más crucial. Uno pudiese esmerarse en otras cosas y a veces desgastarse y esforzarse en otras cosas que no tienen un valor trascendental, que al partir de este mundo quedarán. Pero el Señor nos está hablando referente a nuestros hijos, que necesitamos colocar en ellos aquellas cosas que trascienden, que van más allá de la muerte. Y eso es la salvación. Es difícil porque creo que todos los individuos particularmente tienen una forma de ser, una personalidad, un carácter. Hay niños muy hábiles a temprana edad que pueden discernir o entender rápidamente las cosas, mientras que otros son más lentos. Ahora, lo que nunca podríamos llegar a decir es que son inocentes. ¿Verdad? Todos venimos con naturaleza pecaminosa, eso es lo que nos muestra la epístola a los Romanos, dice que en Adán todos mueren, pero en Cristo todos vivifican, y que por un hombre fue traspasada la muerte a nosotros, a todos. Él fue nuestro representante, Él falló. Usted podrá decir, pero yo no estuve ahí. Sí, pero ese pecado fue traspasado de generación en generación para ti y para mí.
es algo hereditario y a la vez imputado, es decir, yo traspaso eso a alguien. Es como lo que yo le decía la semana pasada, creo, antes pasada. Hoy en día hay ciertas leyes que le imputan los cargos de una persona a otro. Si alguien tiene una deuda y esa persona muere, esa deuda pasa a los familiares y tiene que pagarla. Y usted podría decir, pero no es mi deuda, sí, pero es familiar. Usted podría decir, pero yo no hubiese pecado como Adán. Yo no creo eso. Yo creo que usted hubiese caído igual. Pero podemos seguir esa lógica, decir, bueno, pero yo no estuve allí. Sí, pero eres familia y te toca. Eso es lo que la ley sentencia. Fue traspasado hacia nosotros. Entonces es difícil establecer, es difícil considerar a qué edad, cuál es el tiempo específico, porque cada niño es único. Algunos antes, otros después, pero sí creo que a temprana edad necesitamos estar comunicando lo que es bueno, lo que es malo en la vida de ellos. Y allí hay que pedirle mucha sabiduría al Señor. Porque como bien decía, no vamos a utilizar esos términos de erudición teológico en los cuales para ellos va a ser difícil comprender. Cuando hablamos de la palabra pecado, no le vamos a decir la palabra pecado es amartía, que significa errar el blanco, es decir, que tú te desvías del Señor. No vamos a usar eso, vamos a decirle, mira hijo, a Dios no le gusta esto. Dios dice en su palabra que esto está mal. Entonces, bueno, esa es la gran labor también de un maestro, de alguien que enseña, de hacer eso difícil, hacerlo simple. Y eso es lo que aprendemos de nuestro maestro, del Señor Jesucristo. Siendo un erudito, él toma cosas tan simples de la naturaleza para enseñar a las personas. Él tomó una higuera, él dijo yo soy la puerta, él tomó las ovejas y con eso enseñó, ¿no? Con aquellas cosas simples. Entonces, bueno, allí nosotros aprendemos también que esa es la manera de llegar de manera fácil también a las personas o hacer de lo que es difícil a veces teológicamente algo mucho más simple, mucho más sencillo. Pero respondiendo a la pregunta, es difícil poder determinar porque cada niño es diferente. Algunos van a captar más rápido, otros se van a demorar un poquito, pero hay que estar allí, hay que estar pendiente en eso. La abuela entonces y madre de Timoteo hicieron un buen trabajo en la vida de este joven pastor. La prioridad de ella fue formarle con la palabra del Señor y que conociera a través de las Escrituras la salvación. Bueno, pasamos allí a las responsabilidades. Hay algunas responsabilidades que la Escritura nos enseña ya en Efesios capítulo 6. Vamos a buscar el texto. Si alguien me puede ayudar con la lectura, buscar rápidamente Efesios capítulo 6, versículo 4 y lo lee, por favor. Ahí está, muchas gracias. Entonces ahí está el consejo del Señor. Recuerde, los hijos, como bien decíamos, son bendición. Lo segundo que decíamos es que necesitamos predicar y comunicar el Evangelio. Ellos no nacen salvos. Por lo tanto necesitamos compartir eso, que es lo más importante y crucial en la vida de todo ser humano, que tenga un encuentro personal con Cristo Jesús. Y para eso necesitamos trabajar. Y lo tercero son aquellas responsabilidades que nosotros como padres tenemos y que la Escritura nos mandan. Como bien leía nuestro hermano, hay varias cosas que tenemos que hacer. Lo primero que yo destaqué acá en el texto es que hay que criarlos. Y esta palabra en el original, en el griego, significa nutrir, sustentar, alimentar, cuidar. ¿Ok? Entonces, bueno, criar significa esfuerzo, dedicación, pasar a veces incluso hasta un segundo plano. Cuando los hijos son pequeños, dependen completamente de uno. Se les debe alimentar, eso significa que tengo que buscar la manera de suministrar el alimento, ¿verdad? A través del trabajo, ganar dinero y poder cubrir aquellas necesidades. Los niños necesitan ropa, pañales, salud, etc. Y esa es la idea acá cuando se nos habla de criar, que significa nutrir, sustentar, alimentar, cuidar. Probablemente todo esto va enfatizado en la parte física del individuo, del niño. Pero necesitamos comprender que esta responsabilidad o las responsabilidades de los padres para con los hijos no es solo física. Y allí es donde a veces el hombre comete el grave error y atiende, y su vida y su mundo es lo laboral.
y se excusa diciendo, pero yo aporto, yo coloco el dinero, ¿qué más quieres o no? Bueno, según las Escrituras no es solo eso. No es solo criarlos, no es solo nutrir, no es solo sustentar, no es solo alimentar, no es solo cuidar, sino también aquí entendemos que tiene que ver también, como dice allí, disciplinar. Y acá pasamos a otro plano. Estábamos hablando del plano físico, ahora es el plano ya interior del individuo. Ya no tiene que ver con el cuerpo, con saber si está bien, creciendo bien, si alimentándose bien, si tiene su ropita, si tiene sus cosas. No, ahora estamos involucrándonos en el ser interior del niño, de la niña, del hijo. Y de eso habla el disciplinar, significa la educación, la disciplina. Entonces recuerde que no es todo físico, no es todo material, sino que también hay una parte interior a la cual necesitamos atender y la palabra del Señor nos está enseñando. ¿Qué es la disciplina? Bueno, es el conjunto de reglas o normas para llevarme a algo mejor. Los deportistas, por ejemplo, utilizan la disciplina, el conjunto de normas o de reglas que le permite sacar el mayor provecho. Por ejemplo, si pensamos en horarios, alimentación y entrenamiento. Un deportista que es disciplinado va a comer a ciertas horas y un cierto alimento, no va a comer cualquier cosa. Y eso es disciplina, es el conjunto de reglas. ¿Y para qué lo hace? Para que eso lo lleve a algo mejor, a un segundo nivel. No solo eso, sino que va a cuidar también de su entrenamiento. Va a ejercitar, porque sabe que es la manera de prepararse para competir. Entonces ya tenemos allí un conjunto de reglas, la alimentación, el deporte, horarios. Él no se va a acostar a las 3 de la mañana. Él va a tener sus horarios de sueño. ¿Para qué? Para no interrumpir esta disciplina que le lleva a algo mejor. Entonces es aquí donde necesitamos también, hermanos, pedir mucha sabiduría al Señor, y no tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con lo que nosotros queremos implantar, no tiene que ver con la tradición familiar de lo que yo quiero instaurar en mi familia, tiene que ver con los principios divinos. Por eso dice allí disciplina y amonestación. ¿De dónde? ¿De quién? Dice del Señor. Esa disciplina y esa amonestación debe venir de parte del Señor, de lo que Él me enseña en su palabra. No es de la tradición familiar. No, es que mis padres lo hacían así. No, no nos interesa eso. Es cierto que cuando nos casamos, tanto mi esposa como yo, venimos de dos culturas totalmente diferentes. Ella es citadina, yo vengo de un pueblo del sur, crianzas diferentes, muy distintos, pero cuando llegamos a juntarnos tenemos que aprender que no se trata de nosotros. Se trata de lo que Dios quiere, del hogar que Dios quiere que formemos. Y allá no tiene que ver con sus ideales, sus principios, no, son los principios de Dios, su palabra. Entonces, cuando hablamos de principios es el conjunto de reglas que me lleva a algo mejor. Por ejemplo, tan solo menciono uno de tantos principios que podemos encontrar en la Escritura. No es malo, hermanos, poner horario. Es prudente, es sabio. Pero no porque lo diga yo, sino porque lo encontramos en la palabra del Señor. El Señor dice que necesitamos administrar o redimir el tiempo como sabio, dice, no como necio. Hacer buen uso del tiempo. Entonces, cuando hablamos de la mayordomía, hay varias cosas que el Señor nos enseña y que necesitamos finalmente aplicarla también a nuestros hijos. Eso es disciplina y amonestación del Señor. Le estamos enseñando la mayordomía cristiana. Por lo tanto, cuando yo le restringo a mi hijo y le pongo un horario, no estoy siendo despiadado, estoy siendo disciplinado. Él necesita tener un horario. Y tener un horario o usar bien o hacer buen uso del tiempo es algo bíblico. Así como también si le paso un dinero y le digo, hijo, adminístralo tú, cuídalo, aprende a usarlo, evalúa qué vas a gastar, cuánto vas a gastar, y si de eso vas a tomar un poquito y le vas a dar al Señor. Bueno, el Señor nos habla de finanzas en las Escrituras. Y a través de todo eso estamos disciplinando al niño, un conjunto de reglas para que en el futuro sea alguien mejor.
pero no de acuerdo a nuestras normas, nuestras leyes, sino a la palabra del Señor. Entonces, nos toca criarlos, nos toca disciplinar, pero también nos toca amonestar. Y la amonestación significa la corrección, el consejo, la exhortación. Y bueno, eso todo lo encontramos en las Escrituras, en la palabra del Señor. Como bien decía yo, no tiene que ver con la tradición familiar, con lo que mis padres practicaron. Ahora pueden haber muy buenas cosas allí. E incluso muchos de nuestros padres a lo mejor aplicaron también principios bíblicos. Y dentro de su proceder lo que utilizaron fue la Biblia. Bueno, dejemos eso. Vamos a considerar la palabra de Dios en eso. Dice allá, en el Señor. Guiamos la vida de nuestros hijos, al igual que las nuestras, hermanos, con la palabra del Señor. Amén. Ese es el gran desafío, nuestras responsabilidades. Criadlos, disciplinarlos y amonestarlos. Alguna lista más de responsabilidades que aparecen allá en su material. Usted puede mirar, revisar mucho más profundamente, pero se nos dice allá también orar. Apuntábamos a esto, que es predicar el Evangelio, enseñarles la palabra, y esto puede ser de manera formal e informal. El Señor tenía esta dinámica junto a sus discípulos, que Él podía enseñar por el camino o de algún evento, de alguna situación, ¿verdad? El Señor Jesucristo no cada vez se ponía a enseñar de manera formal, es decir, que se ganaba frente al público, se sentaba y comenzaba la enseñanza. De hecho, creo que fueron muchas veces más las que Él predicó yendo por el camino o en circunstancias, en situaciones cotidianas, junto a sus discípulos, fueron todas aquellas enseñanzas, fueron enseñanzas informales. Entonces es en el diario vivir donde nosotros estamos diciendo, hijo, eso que hiciste está bien, hijo, eso que estás mirando, ¿le gusta al Señor? ¿Tú crees que eso que hiciste con tu hermano, Dios lo felicita, lo aplaude, le gusta? Son en aquellas cosas donde finalmente en lo cotidiano, donde estamos enseñando. Y esa es nuestra responsabilidad. Como bien decíamos, enseñar la palabra y bueno, y obviamente podemos hacerlo de manera formal, con un horario, un momento en el día. Nos sentamos y compartimos aquella palabra, aquel devocional, oramos juntos. Pero probablemente la mayor parte del tiempo en cómo vamos a enseñar, y ahí necesitamos ser también nosotros, pedirle mucha sabiduría al Señor, es a través de las circunstancias, a través de las situaciones de la vida. Llevarlos a la iglesia, enseñarles la obediencia, disciplinarlos y corregirlos, como bien decíamos, y pues acá al final prepararlos para el matrimonio. Hablábamos la semana pasada de este punto. Criamos los hijos como si nunca se van a ir del lado de nosotros. Pero eso finalmente, hermanos, es un daño. ¿Y por qué? Porque, bueno, probablemente no estamos entendiendo cuando el Señor dijo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Claro, cuando yo lo pienso en mí, decimos, bueno, esto es palabra de Dios, ¿o no? Pero cuando lo pensamos en nuestros hijos, ya no me gusta tanto el versículo, ¿no? Pero esa es la ley, eso es lo que Dios ha establecido. De que nuestros hijos también van a replicar lo mismo que está allá, que deben salir del cobijo, del alero, del amparo, del papá y la mamá. Y en eso nosotros necesitamos también prepararles. ¿Cuántos de nosotros llegamos al matrimonio con muchas carencias, hermanos? Sin saber exactamente lo que Dios quería de nuestro matrimonio, y es allí donde se presentan las dificultades, los problemas. Y claro, vamos aprendiendo en el camino. Pero ¿no sería mucho mejor que nuestros hijos cuando ya se casan saben a qué van? Y entienden cómo resolver sus problemas, y entienden la dinámica del matrimonio y las cosas que hay que atender. Bueno, eso finalmente es prepararlos para cuando ellos dejen el hogar, se casen y formen su propia familia. Pero en eso necesitamos también responsabilizarnos y prepararnos. Ya para ir finalizando, algunas cositas más que son referentes también a este texto de Efesios capítulo 4, que se nos habla allí de no provocarlos a ira.
Colosenses también nos habla de no exasperar. Entonces, bueno, algunas advertencias, y estas advertencias son para nosotros, para los padres. Dice allá el texto, no provocar a ira. ¿Qué significa hacer esto? Significa hacer surgir la ira o el enojo. Ahora, cabe destacar, hermanos, que nuestros hijos se van a enojar por todo, ¿no? Que no les gusta la comida, que si usted le dice, vaya a ordenar su habitación, no quiero, no me gusta, van a hacer su berrinche, ¿no? Pero no se trata de ese enojo. Ese es un error, un enojo inválido. Ese enojo no cuenta para el Señor, no es de lo que está hablando acá. Es decir, los niños podrían enojarse y molestarse por cualquier cosa, y en este tiempo es más seguro todavía que reclaman por sus derechos y que, bueno, finalmente se enojarían por todo. Pero el enojo acá tiene que ver con algo legítimo, con algo que realmente está ofendiendo no solo al niño, sino también al Señor. Entonces es allí donde necesitamos considerar ciertas cosas en las cuales podríamos estar afectando a este niño, a esta niña, a nuestros hijos, ¿ya? Vamos a mirar más adelante algunos casos, algunas cosas en las cuales podemos llegar a provocar a ira a nuestros hijos, o a enojo, o a exasperarlo. No exasperéis a los hijos, Colosenses 3, 21. También nos habla de esto. Y eso significa excitar, agitar, provocar, irritar. Y el texto también nos dice allá, para que no se desalienten. Significa estar de mal humor, apocarse o estar descorazonado, es decir, el niño con un corazón destruido. No queremos eso de un hijo. Finalmente no queremos destruirle. Pero esta ira podría provocar eso. Un corazón despechado, un corazón dolido, un corazón enojado, enfadado. Bueno, la idea, hermanos, es evitar la severidad exagerada. Mucha severidad, disciplina, genera la destrucción de un niño o de un joven. Demasiada disciplina sin amor genera rebelión. No provocar a ira a nuestros hijos. La idea acá es que nosotros somos responsables de hacerlos enfadar. Entonces, bueno, algunas cosas que yo anoté acá y mencioné que podrían hacer enfadar a nuestros hijos, bueno, es esperar más de lo que pueden dar. Se imagina, y voy a hacer en esto muy burdo quizás, se imagina yo estoy esperando a un niño de 5 años que me hace la habitación, la deje impecable. Eso es demasiado. Eso no va con el estándar de un niño. Y eso finalmente podría llevar a frustración a un niño. Entonces no podemos pedir más allá de lo que ellos pueden dar, y es allí donde nos toca la gran misión, mis queridos hermanos, de conocer a nuestros hijos y sus capacidades. De vez en cuando oigo decir de los papás, es que yo sé que puede un poco más, es que yo lo sé. Bueno, lo conoce, y si lo conoce, qué bueno, qué bien, porque eso le va a permitir finalmente sacar el mejor provecho y alcanzar algo mejor para su hijo. Pero allí la clave es conocerlo. Pero no esperemos más de ellos, de lo que realmente pueden dar. Y en eso tiene que ver con todo orden de cosas. Puede ser con las notas en el colegio. No, es que yo quiero un 7. Sí, pero tiene problemas de déficit, ¿no? Le va a costar mucho más que los otros. Puede lograrlo, sí, pero yo estoy considerando que él tiene una lucha interna que le cuesta, que tiene problemas de aprendizaje. O yo lo estoy comparando y lo estoy midiendo con el resto. Bueno, eso puede generar gran frustración. Lo puede irritar. A tal manera. Entonces necesitamos tener cuidado con ellos, de no esperar más de lo que pueden dar. No diga, no es capaz, pero tampoco no diga, no, él puede hacerlo todo. Mantenga un equilibrio. Porque la verdad es que nuestros hijos no pueden hacer todo, pero tampoco no pueden hacer nada. Esos son ambos extremos. Tenemos que tener un equilibrio. Entonces, eso es importante. Necesitamos cuidar la forma en que los reprendemos.
Las palabras son importantes y eso como matrimonio lo sabemos, ¿o no? Las palabras, cuando estamos molestos, es fácil herirnos. Imagínese un niño que está en desarrollo, un joven que está en desarrollo, un adolescente que está con sus hormonas, sus sentimientos, que van, que vienen, que todavía no sabe lo que quiere. ¿Cómo le afecta eso? Eso lo destruye, eso lo irrita, eso lo exaspera. Se espera madurez de nosotros, ¿o no? No de ellos. Están en formación. Entonces, bueno, el Señor nos ayude, pero no provocar a ira, no exasperar a los hijos, y necesitamos, como bien decíamos, no esperar más de ellos de lo que pueden dar, cuidar la forma en que los reprendemos, cuidar el doble estándar. Conozco a hijos de familias cristianas que me han dicho, es que mi papá y mi mamá eran así en la iglesia, pero en casa eran así. Eso es un doble estándar y eso genera en la mente y el corazón de un hijo un quiebre emocional terrible. Y es más, lo enoja o no, porque desde el púlpito su papá o su mamá se ven muy espirituales, pero en casa son otras personas. Y eso en la mente de un niño lo irrita, lo enoja. ¿Por qué? Porque es doble estándar. Se comporta en la iglesia de una manera o con los hermanos en Cristo, pero en casa con nosotros es diferente. Entonces necesitamos cuidar aquello. ¿Para qué? Para no hacer enojar y enfadar e irritar y descorazonar a nuestros hijos. Cuidar la perfección. También se equivocan y están aprendiendo. ¿Usted no se equivoca? Sí, todos nos equivocamos. Pero a veces lo que queremos de los hijos es perfección. Como bien yo les decía, no, puros 7. Aquí 6-9. Yo no quiero 6-9 sacar la casa. Solo 7. Bueno, necesitamos tener cuidado con eso, porque podemos llevar a frustración, a ira, a exasperar, a enojo, a descorazonar el corazón del niño, de la niña, del hijo. Y por último, bueno, pueden haber muchas otras cosas más y allá usted pídale también sabiduría al Señor para ir mirando todas estas cosas. Pero una última cosa que yo noté acá y que también está en sus materiales, que es evitar, hermanos, las comparaciones. Las comparaciones son destructivas. Entonces, no es sano que yo compare a Joaquín con Cristóbal o a Cristóbal con Joaquín. Probablemente tengo que pedirle mucha sabiduría al Señor para ver cómo lo hago. Pero si le digo a mi hijo, mira, tú siempre lo haces mal, aprende del Joaquín. O al Joaquín, aprende del Cristóbal. ¿Qué es lo que ellos van a decir? Ya no me cae bien Joaquín, ya no me cae bien Cristóbal. Van a terminar odiándose. Porque eso es lo que genera la comparación. Ahora, diferente es si yo le digo, oye Cristóbal, ¿no viste cómo lo hizo tu hermano? ¿Qué te pareció? Sí, bien, ¿verdad? Hagámoslo así. Eso es diferente, ¿no? Lo estoy llevando a mirar y a considerar que alguien lo hizo mejor y que podemos imitar eso. Entonces, bueno, en eso, mis queridos hermanos, hay que pedir mucha sabiduría al Señor. Hay que pedir que Él nos ayude para poder guiar a nuestros hijos. Entonces, bueno, ya terminando la conclusión, mis queridos hermanos, es que los hijos, como bien decíamos, son bendición, son un regalo del Señor. Es el Señor obsequiándonos esta herencia. Si el mundo afuera está diciendo otra cosa, bueno, no escuche. Escuche y considere lo que es la palabra del Señor. Y si está luchando con su hijo, con sus hijos, bueno, volvamos a la palabra del Señor. Él ha dicho que es bendición, Él ha dicho que es algo maravilloso, Él ha dicho que es un regalo, y un regalo no de cualquier mano, es un regalo de la mano de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para recibir ese regalo y esa bendición? Entonces es algo bueno y maravilloso. Es una gran responsabilidad criar a los hijos. No es algo menor. Quizás es una de las tareas más importantes de la vida, hermanos. Fuera del matrimonio, probablemente los hijos, la familia, es lo más importante que tengamos. Nosotros como padres necesitamos ser buenos hijos de Dios. Es fácil exigir, pero es aquí donde necesitamos también mirarnos a nosotros mismos y decir, bueno, ¿qué tan buen hijo del Señor soy? Yo estoy exigiendo a mi hijo, estoy pidiendo que Él haga, que se comporte, que actúe como el Señor manda en su palabra, pero ¿y qué hay de mí? ¿Yo lo estoy haciendo igual? ¿Yo también estoy siendo un buen hijo?
nosotros como padres necesitamos ser buenos hijos de Dios para modelar finalmente con el ejemplo. Y por último, Dios no nos manda a tener buenos hijos, sino a ser, hermanos, buenos padres. El Señor le ha dado responsabilidades a los hijos. Ellos necesitan ser responsables con lo que Él les está pidiendo. Tú y yo necesitamos enfocarnos en ser buenos padres, independientemente de cómo sean nuestros hijos. El Señor te pidió a ti hacer todo lo que hoy día estábamos mirando y quizás muchas otras cosas más que están en las Escrituras. Entonces, enfoquémonos en ser buenos padres. ¿Ok? Bueno, vamos a dar gracias al Señor por lo que ha sido este tiempo y a la vez también seguirle animando para la próxima semana. La próxima semana, Dios mediante, nos tocaría repasar las materias que tenemos y tocaría concerniente a la 11. Recuerda que la vez pasada tuvimos una 11, en esa 11 tuvimos el compartir, el disfrutar juntos. Para esta ocasión lo vamos a hacer un poquito más temprano y también vamos a cambiar los varones. Lo vamos a mover para la otra semana con la finalidad de poder tener un tiempito más largo y poder compartir más efectivamente, sin la presión del tiempo, como nos ocurrió ese día. Para todos, varios nos manifestaron y nos dijeron, se hizo muy cortito el tiempo, casi fue muy rápido lo que tuvimos que compartir y comer, porque prontamente se terminó. Entonces, en esta ocasión vamos a partir a las 7:30 y bueno, de ahí nos vamos a extender, yo creo que un poquitito más allá de las 9, ¿ok? Para que lo tenga en cuenta. Oramos y finalizamos.